Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso, llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarnos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaba las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura de la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea, y de allí lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Amén. Dios bendiga a mi hermano Danilo, queda en este lugar entonces. Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es para mí un privilegio, un honor poder estar acá de nuevo. Es mi segunda vez que me toca hacer una predicación. Estoy nervioso como siempre, creo que nunca se me va a pasar eso, pero es una buena señal, dicen, de no estar tan confiado y tener reverencia hacia el Señor. Para iniciar vamos a hacer una oración, así que les pido que podamos orar. Gracias, Señor, por este momento, gracias por este instante donde tenemos tu palabra, Señor, tenemos la Biblia que nos habla, Señor. Te pido que en este momento no sea yo el que hable, sino seas tú, Señor. Que tus palabras salgan de mi boca y que esto sirva para edificación, para exhortación y que sea de bien para toda la iglesia, Señor. Quita toda distracción y permite que nuestros corazones estén concentrados a lo que tu palabra nos quiere decir. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros para que mantengamos concentración en la palabra y que recibamos este alimento, Señor, que es alimento de alma, que es sin duda Jesús mismo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos, se viene la maratón de la predicación. Eran 21 versículos, es largo, pero
Esperemos que no sea tan largo y que sea de provecho. Vamos a recordar el sermón anterior, ¿cierto? De Hechos 9, del 1 al 9, que lo hizo el pastor Seúl, por cierto, en donde habló de este personaje, Saulo de Tarso. De Tarso era la costumbre que en la antigüedad a las personas se les nombrara por de dónde eran. Por ejemplo, está Miguel de Chillán Viejo, ¿cierto? Y así los personajes eran conocidos. Entonces Tarso era una ciudad romana que estaba ubicada en el centro sur de Turquía, que es hoy. Si queremos ubicarnos en el mapa, yo lo fui a ver y está como al noroeste de la isla de Chipre, donde el mar Mediterráneo está dando la vuelta hacia el oeste. Ahí arribita está Tarso, cerca del mar, no tiene mar, pero era un punto neurálgico de paso para el comercio y muchas redes, entonces era una ciudad muy importante. Dicen que era la capital de Sicilia, y Cilicia, y era un lugar muy importante. Entonces, este personaje tenía su nacionalidad romana y también era un judío, ¿cierto? Seguramente sus padres eran judíos. Dice, el pastor nos dijo que era enseñado por Gamaliel, un judío fariseo radical. Saulo había estudiado y había sido entrenado para destruir a cualquier otra religión que no fuera el judaísmo, capaz de matar por su religión. En los versículos que leímos anteriormente, que leyó el pastor Saúl, se decía que él respiraba odio contra los cristianos, sed de muerte. Pablo fue capaz de hablar con su enemigo, fue a hablar con el sumo sacerdote. Era su enemigo dentro de su religión porque él era fariseo y el sumo sacerdote era saduceo. Entonces, él fue capaz de ir a hablar con él para pedirle carta, para apresar a los cristianos que estaban en Damasco. También el pastor nos comentó que los cristianos eran conocidos como los del camino. Y el Señor se le apareció en una visión directamente, hablándole por 2 veces su nombre, Saulo, Saulo. Y esta era una señal de intimidad. En la Biblia recordamos todas estas veces cuando el Señor habla íntimamente con las personas a las cuales quiere hablar, quiere comunicarle algo. El mensaje de la semana pasada nos dijo que el Señor es quien llama a transformar. Cuando Dios llama, te da un llamamiento único y personal, exclusivo. Te llama para que salgamos de ese lugar y vivamos una vida para su gloria. Lo que para uno es un llamamiento personal, para otros puede ser locura. El Señor le da un sentido a tu vida. Entonces el pastor nos dejó unas preguntas al final. ¿Qué tan dispuestos estamos para rendirnos a los pies de Cristo, para comprender que el Señor cambió tu vida a una vida no de glorias para uno mismo, sino para darle la gloria al Señor? ¿Cierto? Y con eso culminó. Bueno, finalmente hay un cambio de acción donde se decía que Saulo iba a apresar a los cristianos, iba a llevarlos arrastrando o amarrados, y finalmente los versículos terminan donde Saulo es llevado él de la mano hacia Damasco. Se convierte de perseguidor en perseguido. Bueno, y continuando con esta conversión, ¿cierto? Esta es como la segunda parte de esta conversión. He decidido como plantear todos estos versículos, los 21 versículos, en 3 actos principales. Entonces nos vamos a mover por 3 actos que se desarrollan en estos versículos. El primero lo titulé como discípulo e instrumento. Aquí hay 2 personajes, un discípulo y un instrumento. Y entre paréntesis ponemos como que es la continuación de esta conversión de Pablo. De los versículos 10 al 18, pongamos atención, si es que pueden tener su Biblia, es largo el texto, por favor, tengan todos su Biblia a mano, y vamos a leer del 10 al 18. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. En otras versiones el famoso heme aquí. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando.
ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas sellado en el Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Hasta ahí el 18. Ya, en esta primera parte quiero que pongamos atención a estos dos personajes. Tenemos a un discípulo y a un instrumento. Ananías es reconocido como un discípulo del Señor. Fue instruido directamente por el Señor. Seguramente Ananías era el más fiel discípulo que existía en Damasco del Señor, por algo lo eligió. Se nombra aquí y en las otras repeticiones de la conversión de Pablo. No hay otro lugar donde se nombre a Ananías. Y el Señor lo elige para llevar un propósito con lujo de detalles, diciéndole la calle derecha, la casa de Judas, y todos los detalles de lo que tenía que hacer. Entonces vemos lo maravilloso del Señor, que cuando nos habla nos da muchos detalles de lo que Él quiere. Es un mensaje altamente peligroso. No sé si se dieron cuenta de ese mensaje. ¿Ustedes irían en medio de la noche a donde tu peor enemigo a enviarle un mensaje del Señor? ¿Cuántos seríamos capaces de hacer eso? Ananías sabía de sobra que Saulo era su peor enemigo. E incluso él viene después con una especie de negociación o de instrucción hacia el Señor. Tiene un poco de reverencia y decirle: he oído que este es un perseguidor que nos ha causado mucho daño a nosotros los cristianos. Pero el Señor obviamente todo lo sabe y le refuerza lo que debía hacer. Entonces este discípulo obedece al Señor en el propósito que el Señor quiere llevar a cabo. Ananías sale en medio de la noche y va a la casa de Judas en la calle derecha, golpea la puerta. Y en los versículos finales, y cumple todo lo que el Señor pide que haga. En los versículos finales vemos cómo termina esta conversión de Saulo, siendo él un protagonista, y en este caso ya el instrumento o el convertido, siendo un protagonista de un milagro donde puede recobrar nuevamente su vista luego de 3 días, y además es lleno del Espíritu Santo. Por ahí leí en algunos lugares donde tal vez se malinterpreta, donde decían que Saulo todavía no tenía el Espíritu Santo, pero sí lo tenía, sí ya estaba viviendo esta conversión, estuvo 3 días. Y lo que hace Ananías es entregarle la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hemos pedido llenura del Espíritu Santo, como hoy en día en la reunión en el culto, ¿cierto? Como oraba el pastor en la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace Saulo? Como para terminar su conversión, reconoce a Jesús como su único personal y salvador. Es bautizado como señal de ser incorporado al pacto y al pueblo de Dios. Pero quiero que en esta parte no nos pongamos tanta atención en Saulo, sino que en Ananías. Entonces les dejo acá unas preguntas. ¿Estamos escuchando lo que el Señor nos comunica o lo que nos dice? No esperemos que el Señor nos hable en sueños o en visiones para entender lo que quiere de nosotros. Tenemos la dicha de contar con su palabra directa, la Biblia. La Biblia es como el Señor nos habla. No es necesario que hoy tengamos visiones ni sueños extraños. Y si queremos escuchar la voz del Señor, tenemos que leer la Biblia en voz alta y estaremos escuchando la voz del Señor. El Señor nos habla todos los días, en cualquier momento que nosotros queramos escucharle a través de la Biblia. Leamos la Biblia, hermanos. Otra pregunta, como discípulo, ¿estás dispuesto a cumplir lo que Dios
nos ordena en situaciones complicadas y difíciles. Con esto no quiero decir que tengamos que ir a predicar a una población peligrosa, no quiero nombrar ninguna, pero hay muchas. Iríamos a la 1 de la mañana a pararnos a la puerta tal vez de un narcotraficante que sabemos que puede tener armas y predicarle la palabra. Podría ser, no creo que sea tan difícil, pero sí es complicado. Pero hay situaciones que nos complican y que están más cercanas de lo que nosotros creemos. Muchas veces tenemos oportunidades de predicar del Evangelio, de hablarle al vecino, al compañero de universidad, al compañero del colegio o al taxista del Uber, ¿cierto? Y muchas veces no lo hacemos porque nos sentimos incómodos, porque no queremos romper esa imagen que tienen de nosotros y hablar tal vez una locura que para otros puede hacer. Entonces tenemos miedo de hacer eso y no lo hacemos. Y ahí hay un peligro que es para nosotros y que deberíamos tratar de enfrentarlo. Bueno, ahora pasamos al segundo acto de esta conversión, en donde vemos la misión del converso. Y aquí nos volvemos a centrar en Pablo. Y vamos a poner atención en los versículos del 15 al 16. Voy a leerlo nuevamente. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Dentro de estos versículos nos vamos a detener en el versículo 15 y lo vamos a dividir en dos partes, donde hay algo claro ahí que nos dice, la primera parte, porque el Señor le dijo: ve, porque eres mi instrumento escogido. Hasta ahí la primera parte. Quiero recalcar esta palabra instrumento, que en el griego la palabra original es skevos, creo que se pronuncia así, y también se traduce como utensilio o herramienta. Entonces tenemos la palabra instrumento que dice esta versión, utensilio o herramienta, y me quiero quedar con la herramienta, que veamos qué es lo que es una herramienta. La RAE nos dice que es un instrumento que sirve para hacer algo o conseguir un fin. Yo encuentro muy acertada esa definición. También hay sinónimos que dice utensilio, útil, instrumento, aparejo, aparato, artilugio, artefacto, material. En 2 de Timoteo 2:21 el Señor también nos habla de los instrumentos de Dios. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Entonces yo le preguntamos, ¿qué significa ser un instrumento de Dios? ¿Estamos siendo usados como una herramienta de Dios? ¿Estamos siendo usados para crear o reparar cosas? Entre paréntesis, estas cosas son personas para el reino de Dios. Ser un instrumento de Dios es entender que estamos siendo usados por el Señor, entender que Él nos tiene en sus manos, al igual que un martillo, que un cincel, y nos usa para moldear lo que tiene en su plan, para reparar lo que deba ser reparado según sus decretos, y todo esto para su gloria. ¿Queremos darle la gloria al Señor o queremos que esa gloria sea nuestra? ¿Estamos comprendiendo que somos un instrumento? ¿Estamos aceptando que somos un instrumento? Para que lo mediten, hermanos. La segunda parte de la misión dice: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Aquí habla de un nombre. ¿Cuál nombre, cierto? Es fácil el nombre. Sabemos que es el nombre de nuestro Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, nuestro único Señor y Salvador, que murió por el perdón de nosotros, murió por el perdón de los pecados, para que creamos en Él y no tengamos condenación, y no muramos, sino por el contrario, tengamos vida eterna. Ese es el nombre que debemos predicar. ¿A quiénes debemos llevar este nombre? Dice: a presencia de los gentiles, a presencia de los reyes.
a presencia de los israelitas. La Reina Valera ahí dice, hijos de Israel. Y la NBI dice, dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Es decir, hermano, a toda la humanidad. El mensaje del Señor es claro, debemos llevar el nombre de Jesús a toda la humanidad. Y por último, en esta misión del converso, el último de este segundo acto, todavía nos queda el tercer acto, vemos la misión en acción, ¿cierto? Este fragmento de la palabra, de los 21 versículos, nos entrega también la acción de la misión. Son los versículos finales de este fragmento que dice, al final del versículo 18, nos dice que luego de ser bautizado, tomó alimento y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos a todos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tomaron deshacerse de él, pero su plan llegó a los conocimientos de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaron matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Es la parte más larga de todo el fragmento, pero aquí vemos la acción de la misión. Voy a detallar los puntos para que podamos ir aprendiendo de cuáles son las acciones que vemos acá. Primero, por varios días estuvo con los discípulos en Damasco. Esto ya es una acción de la misión, o sea, que él se juntara con los discípulos en Damasco ya era un acontecimiento grande, ¿cierto? Él era el perseguidor y ahora estaba con ellos. Dice después, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Estaba cumpliendo plenamente con la visión que le habían encomendado, causando asombro al ver el nuevo actuar de Saulo. ¿No era el que perseguía a los cristianos y ahora es uno de ellos? Este sigue siendo acción de la misión. Vemos también primeros inicios del fortalecimiento en la fe. Hermanos, la misión en acción tiene como uno de sus frutos que también se fortalezca nuestra fe. También habla de que causó confusión a los judíos en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Claro, si antiguamente les decía que era un impostor, que había que perseguirlo y encerrarlo, y de la noche a la mañana les decía todo lo contrario, era para confundirse. Además, él tenía un poder y algo, y seguramente veían como una amenaza latente a este Saulo convertido, por lo cual planearon perseguirlo, apresarlo. Luego, la misión continúa en Jerusalén. Recordemos acá que Jerusalén está a 200 kilómetros en línea recta de Damasco, o Damasco de Jerusalén. Entonces se tenía que mover esos 200 kilómetros. Aquí como que hace parecer que de inmediatamente se fue para allá. No creo que sea tan así, aunque nada es imposible para el Señor, como en el caso de Felipe, que fue transportado del desierto y apareció en Azotos, creo que se llama la ciudad.
ahí es evidente que el Señor revela que lo movió por su milagro. Pero acá no dice eso, sino que dice que después fue a Jerusalén. Para que se hagan una idea, de Damasco a Jerusalén es como la distancia de Chillán a Rancagua. Eso tuvo que recorrer Saulo para llegar a Jerusalén. Lo hacemos en un día caminando, ¿no? No, imposible. Imposible. Bueno, y aquí siguió actuando la acción de la misión. Trataba de juntarse con los discípulos, pero no era una tarea fácil. Todos le temían y no creían en su conversión. Es que era una locura que el perseguidor se convirtiera de la noche a la mañana en un perseguido. Pero acá vemos que el Señor le da providencia nuevamente y misericordia y pone a otro discípulo, que es Bernabé. Bernabé lo toma y lo presenta a los discípulos, a los apóstoles. Y cuenta cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco él había hablado con valor en el nombre de Jesús. Luego después dice que Saulo se mueve libremente con ellos, libremente en Jerusalén. O sea, ya estaban unidos y se movían predicando de un lado a otro. Hablaban con valor en el nombre del Señor. De aquí yo le hago la pregunta, ¿de dónde proviene ese valor? ¿Sería el propio valor en la persona de Saulo? Seguramente él era estudioso y tenía tal vez convencimiento para hablar a las personas, pero sin duda el Espíritu Santo es quien le daba ese valor. Seguramente él se pasaba noches fortaleciéndose, orando al Señor y pidiéndole que le entregara ese valor. Después también nos dice que comenzó a hablar y a discutir con los judíos helenistas en Jerusalén. Seguramente estos judíos helenistas tenían una influencia más poderosa, eran, entre comillas, más respetuosos de las tradiciones judías que los mismos israelitas que estaban ahí. Por algo lo nombra acá como que son los judíos helenistas los que conspiran contra él y lo intentan matar nuevamente. Pero ahí el Señor lo guía nuevamente y lo salva para que sea finalmente llevado a Cesarea y luego a Tarso. Pero lo más importante de la acción, de la misión, la vemos al final en el versículo 31, que dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Qué reconfortante leer este último versículo 31, donde vemos casi la culmine de esta acción de la misión. La iglesia seguía creciendo, la iglesia estaba en paz. ¿Se imaginan un momento de paz en esa época? Seguramente tenían paz porque el Señor los cuidó y sin duda el plan del Señor era perfecto. Ya no tenían a un principal perseguidor que era Saulo, era parte de ellos. Entonces seguramente costó reemplazarlo, tener a otra persona con esa capacidad, y la iglesia gozó de paz por mucho tiempo. Creció y se fortaleció en el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, y para terminar, el acto tercero lo titulé como padecimiento y misericordia. No todo es color de rosa, como dicen. Aquí habla de padecimiento, que es una palabra complicada. Pero vemos el versículo 16, el Señor dice: porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. No quiero que nos desanimemos con eso, hermanos. Y recordemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús nos dijo en Mateo 5, del 11 al 12, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ahí hay una esperanza grande. Podremos tener una gran recompensa en los cielos. Para recordar un poco los padecimientos de Pablo, él
en 2 de Corintios 11 hace un compilado de todos los padecimientos que él tuvo. Se los voy a nombrar, como para que si se identifican en alguno, sientan que Pablo también pasó estas cosas. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedrado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por toda la iglesia. Eso último es lo que sienten los pastores, ciertamente, ¿cierto? Muchas veces preocupación por todos los hermanos de la iglesia y todas las cosas que nos nombra Pablo antes. Entonces vemos que lo que el Señor le dice de padecimiento se cumple desde el minuto 1 de su conversión. Comienza a vivir padecimiento, pero también misericordia. Fue botado. Aquí habla, si bien el pastor nos dijo que no fue botado del caballo, como todos creen, pero fue botado. ¿Cómo alguien que está de pie puede ser botado? Puede haber sido una fuerza sobrenatural que lo tiró al suelo. Incluso puede haberle rasgado la ropa y la piel. No sé, no me imagino cómo puede ser eso, pero refleja que fue botado. Un padecimiento. Fue cegado, quedó ciego por 3 días. Pero la misericordia de Dios llegó y luego de 3 días fue sanado de esa ceguera. Además fue llenado del Espíritu Santo. En Damasco, si bien sus predicaciones deben haber llegado a muchos con la ayuda del Espíritu Santo, también disgustaron a muchos. O tal vez no a muchos, pero sí personas importantes con poderes. Imagínense que en las ciudades antiguas tienen una fortaleza, todas eran amuralladas. Para entrar a la ciudad seguramente estaba la puerta norte y sur, y no sé si habría por este o oeste. ¿Y cuánto fue el disgusto que causó a las personas en Damasco que mandaron a vigilar día y noche la fortaleza para que si apareciera Pablo lo tomaran y lo mataran, literalmente? Pero el Señor, ahí vemos otra vez un padecimiento, pero el Señor le da también misericordia y hace que esta idea sea atendida por sus discípulos. Y aquí, recalco discípulos, quiere decir que en Damasco él no estuvo 3 días, 4 días. Tiene que haber estado bastante tiempo hasta el hecho de que llegó a tener discípulos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer discípulos? Llevamos 2 años aquí en la Iglesia La Fuente, tenemos algunos discípulos. Pero así funciona, o puede que haya sido poco tiempo. El Señor también es maravilloso y puede hacer milagros. Entonces tenemos padecimiento y misericordia. Más tarde el acto muestra un acto similar en Jerusalén, cuando disgustó a los judíos helenistas, los judíos que tenían tradiciones griegas, o estaban inmiscuidos en la cultura griega por ser exiliados. Pero el Señor nuevamente pone misericordia y hace que este plan no se lleve a cabo, donde los hermanos, discípulos en Jerusalén, lo toman y lo llevan de Cesarea y luego a Tarso. Bueno, la palabra nos cuenta un sinfín de padecimientos del apóstol Pablo. Lo vemos más adelante, hasta que la historia nos dice que su muerte es trágica en la condenación y es decapitado. Pero miremos más allá y entendamos muy bien. Pablo mismo nos refleja que todo ese padecimiento le venía bien. Y seguramente ponía la atención en Mateo 5, del 11 al 12, ¿cierto? En la bienaventuranza. Hermanos, que esto no sea en desánimo, sino todo lo contrario, que nos inspira a ser más fuertes en el Señor. Gracias a Él, hoy gozamos de libertad de predicar el Evangelio en nuestro país, sin sufrir persecución ni peligro de muerte. Roguemos al Señor que esto siga manteniéndose así y que sigamos trabajando por el reino. Recordemos que ya fuimos salvados, que el Señor Jesús pagó el precio de la cruz, que derramó su sangre por nosotros, que resucitó al tercer día
y somos libres en Él, para que creamos en Él y tengamos la salvación. Para concluir, hermanos, y en modo de aplicación, si ya fuimos regenerados, si ya fuimos salvados, si ya fuimos convertidos, revisemos, repasemos, comprendamos cuál es nuestra misión. Primero, ser discípulos que obedecen al Señor, como Ananías, que comprende que el peligro no es tal si confiamos en el Señor. Luego, llevar una vida de crecimiento espiritual, de santidad, de ser imitadores de Jesús, llevando su nombre a todas las naciones, predicando el Evangelio y confiando que Dios puede transformar los corazones de los que escuchan su palabra, y confiados una vez más que su misericordia, en sus cuidados, en su providencia, y que si debemos pasar por padecimientos y aflicciones, entendamos que los propósitos de Dios es sobre todo entendimiento, y recordemos Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es porque los que son llamados conforme a sus propósitos. Para el Señor todo es posible, como transformar al peor enemigo y usarlo para su gloria, como tomar a este judío fariseo radical que aborrecía a los cristianos y llevarlo a convertirlo en un apóstol con una sabiduría y un entendimiento de su palabra que deja un gran legado que traspasa muchas generaciones y lo reconocemos hasta hoy en día. Pero esta gloria no es para el apóstol Pablo, no es para él. Todos sabemos que esta gloria es para el Señor. Si guardamos todo esto en nuestros corazones y en nuestra mente y nos disponemos a comenzar o continuamos con más fuerza a ser guiados por la mano poderosa de Dios que usa esta herramienta, esta misión tendrá sus frutos. Frutos de paz, edificación y fortaleza en el Espíritu Santo. Para seguir creciendo como un reino de Dios, para seguir creciendo como iglesia en Cristo, y toda la gloria y honra sea para siempre para nuestro Señor. Oremos, hermanos.